En esta clase veremos ejemplos de elasticidad precio de la demanda y elasticidad de ingreso. En el siguiente ejemplo tenemos una tabla donde vamos a pasar de un precio de 2 pesos a un precio de 3 pesos y donde la cantidad demandada de ese bien va a ser de 20 unidades para el precio original de 2 pesos y luego disminuye a 8 unidades cuando pasa a valer 3 pesos. Para calcular la elasticidad tenemos que aplicar los 3 pasos que van a ser cálculo de variación de cantidad, luego el del precio y por último aplicamos la fórmula de elasticidad. Comenzamos con el paso A. Lo que tenemos que hacer es calcular la variación de la cantidad. Yo elegí aplicar la regla de 3 simple. Como verán, calculé la variación que hubo en la cantidad, que fue de 12 unidades. Porque acuérdense que yo tenía un precio, una cantidad de 20 unidades que luego disminuye a 8. Si saco la diferencia, es 20 menos 8 me da 12. Ahí aplico la regla de 3 simple, ustedes lo pueden hacer como quieran, que es sacar en sí el porcentaje que representan estas 12 unidades. Hacemos 100 por 12 dividido 20 y nos da que disminuyó en un 60% la cantidad. Lo mismo tenemos que hacer en el paso B, pero con el precio. ¿Sí? Como vemos, pasó de ser un precio de 2 pesos a un precio de 3 pesos, con lo cual tenemos que varió en un peso. ¿Sí? Tenemos que calcular cuál fue el porcentaje de variación de este precio. Ustedes lo calculan como quieren, yo elijo la regla de 3 simple, hacemos el mismo cálculo, 1 por 100 dividido 2 y nos da que varió en un 50%. Por último, tenemos que aplicar la fórmula de elasticidad. Y lo que vamos a hacer es dividir la variación de la cantidad que nos había dado 60, dividido la variación del precio que nos dio 50 y el resultado nos queda que es 1,2. Como vemos, 1,2 es mayor a 1, con lo cual podemos concluir que es una demanda elástica. ¿Qué quiere decir? Que ante una variación en el precio, la cantidad demandada va a ser sensible a la misma, es decir, que va a variar también. Bueno, en este nuevo ejemplo tenemos una tabla donde pasamos de un precio de 2 a 3 pesos y la cantidad demandada de unidades varía de 10 a 5 unidades. Calculamos la elasticidad, seguimos los 3 pasos vistos anteriormente. Comenzamos con el primero, que va a ser el cálculo de la variación porcentual de la cantidad. Como vemos, tenemos que calcular cuál fue ese porcentaje en que nos varió las cantidades. Yo tenía 10 unidades, pasé a tener 5 unidades, calculo cuál fue la variación fue de 5 unidades, ¿sí? Restamos 10 menos 5, y ahora calculo qué porcentaje representa sobre el total. Yo elijo la regla de 3 simple, así que hago 5 por 100 dividido 10 y me da que varió en un 50%. Lo mismo tenemos que hacer, pero con el precio. Se hace exactamente igual. Como vemos, yo tenía un precio de 2 pesos, ¿sí? Varió a 3 pesos, aumentó un peso, con lo cual ahí pongo la variación nominal, que sería de 1, 3 menos 2, y calculo qué porcentaje representa sobre el total. Cuando hago la regla de 3 simple o en modo que ustedes elijan calcular porcentajes, me da que es un 50%. Por último, tenemos que aplicar la fórmula de elasticidad. Cuando aplico la fórmula de elasticidad, tenemos que dividir la variación porcentual de cantidad, que es lo que calculamos aquí, dividido la variación porcentual del precio, que lo calculamos acá, y nos da como resultado que es igual a 1. Como nuestra elasticidad es igual a 1,
podemos concluir que es una elasticidad unitaria. Nuestra demanda es unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Va a querer decir que ante una variación en el precio, la cantidad va a ser sensible en la misma proporción. En este nuevo ejemplo tenemos una tabla donde el precio va a variar de 2 a 3 pesos y la cantidad demandada de 30 a 25 unidades. Calculamos la elasticidad de la demanda con los 3 pasos de siempre. Comenzamos con el primero, que es la variación porcentual de la cantidad demandada. Como bien dijimos antes, pasábamos de 30 unidades a 25, restamos 30 menos 25 y nos da una variación de 5 unidades. Calculamos el porcentaje que esto representa y nos da que representa un 16,67%. Lo mismo tenemos que hacer, pero con el precio. Calculamos que varía de 2 a 3 pesos, con lo cual la variación es de 1 peso, ¿sí? Calculamos el porcentaje que representa esa variación, nos da el 50%, que es lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Con lo cual, lo único que nos falta es aplicar la fórmula de la elasticidad, que es variación porcentual de la cantidad demandada dividido variación porcentual del precio. En números sería 16,67% dividido el 50% de la variación del precio y nos da que nuestra elasticidad de la demanda es del 0,33%. Con lo cual tenemos que concluir que nuestra elasticidad a precio es menor a 1, con lo cual es inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que ante cambios en el precio, si ante variaciones en el precio, nuestra cantidad de demandada va a disminuir pero en una menor proporción. Es decir, que no es tan sensible a cambios en el precio. La elasticidad de ingreso de la demanda evalúa cómo responde la cantidad demandada de un determinado bien respecto a cambios en los ingresos de los consumidores, siempre y cuando el precio y el resto de las variables permanezcan constantes. Por lo general, la demanda de un bien aumentará cuando aumenta el ingreso. Aquí tenemos el cálculo de la elasticidad de ingreso de la demanda, que va a ser la variación porcentual de la cantidad demandada dividido la variación porcentual del ingreso. Para esto tenemos que distinguir si la elasticidad de ingreso corresponde a bienes normales o a bienes inferiores. En los bienes normales va a ser aquel cuya elasticidad de ingreso de la demanda es positiva. Un aumento en el ingreso va a producir un aumento en la demanda. Y los bienes inferiores es cuando la elasticidad de ingreso de la demanda es negativa, porque un aumento en el ingreso va a producir una disminución en la demanda. Hasta la próxima clase.